Ok, vamos con la solución de este ejercicio de suma de vectores por el método de componentes. Tenemos una estructura por acá y hay un perno que está siendo afectado por tres fuerzas. La fuerza A de 600 newtons, la fuerza B de 400 newtons con un ángulo de 20 grados y la fuerza C de 500 newtons a un ángulo de 60 grados. Ok, vamos a trabajarlo por medio de una tabla. ¿Sí? En la tabla vamos a estar anotando el nombre del vector, la fórmula para la componente en x, que sería el tamaño del vector multiplicado por el coseno del ángulo. También la fórmula para la componente y, que sería el tamaño del vector multiplicado por el seno del ángulo. Empezamos con el vector a, entonces anotamos el nombre y notamos que está totalmente vertical, entonces quiere decir que no hay componente en x, o pues que la componente en x es 0 newtons. Vamos con la componente en y, como está totalmente vertical, entonces la componente y es de 600 newtons, es decir, todo el tamaño del vector. Ahora vamos con la componente, o más bien dicho, con el vector b, ¿verdad? Que es de 400 newtons, entonces anotamos el vector b, 400 newtons coseno de 20 grados. Ahora hay que anotar algo muy importante acá, que yo le coloqué un menos, ¿sí? Le coloqué un menos porque va hacia la izquierda esa componente. Entonces es muy importante las componentes que vayan hacia la izquierda colocarle su negativo. La componente y pues va hacia arriba, no hay problema, ¿verdad? Es positiva. Antes de pues corroboramos esto, ¿sí? Vamos a ver acá. Tenemos menos 400 coseno de 20 grados. Menos 375.88 aproximadamente. Vamos ahora con la componente y, que es algo similar, ¿verdad? Tamaño del vector por el seno del ángulo, es decir, 400 seno de 20. Vamos con nuestra calculadora y tenemos 400 seno de 20 grados. Nos queda 136.81 aproximadamente. Ahí tenemos nuestro resultado. Ahora corresponde el vector C. Entonces colocamos el nombre del vector. También la fórmula, ¿verdad? Tamaño del vector, coseno del ángulo. Muy importante también anotarle su signo negativo porque esta componente va hacia la izquierda, ¿sí? Y la componente vertical también va hacia abajo por el cuadrante en el cual se encuentra ese vector. Calculamos esto, ¿verdad? Tenemos menos 500 coseno de 60 menos 250 newtons. Vamos con la componente en y ahora, ¿verdad? Sería menos 500, pero ahora seno de 60, ya no es coseno, sino que es seno. Aquí en la calculadora, pues también vamos a hacer ese cálculo. Menos 500 multiplicado por el seno de 60. Me queda menos 433.01. Colocado ahí con su respectivo signo. Muy bien, tenemos ya calculadas las componentes de cada vector. Ahora me corresponde calcular las componentes de la resultante. Entonces colocamos R, que sería la resultante. Sumamos, ¿verdad? 0 newtons menos 375.88 newtons menos 250 newtons, que serían las componentes en X de cada vector. ¿Verdad? Lo podemos corroborar en la calculadora. ¿Verdad? Podemos hacer esa resta, suma y resta, ¿sí? Hagámoslo. 0 menos 375.88 menos 250. Tenemos menos 625.88, ¿verdad? Para la componente en y del resultante igual, ¿verdad? 600, 136.81 lo vamos a hacer. 600 más 136.81 menos 433.01. Tenemos 303.8. Está por acá. Tenemos entonces las componentes de la resultante. Tenemos a continuación entonces el cálculo de la resultante, no por sus componentes directamente, sino que ya con una magnitud. Vamos a calcular una magnitud, ¿sí? Algo bien importante es dibujar el diagrama de cómo va a quedar la resultante aproximadamente. Tenemos una componente de menos 625.88 en el eje X y en el eje Y 303.8. Y pues dibujamos la resultante para ubicar el ángulo. Eso sí es bien importante porque si no, no vamos a saber cómo colocar el ángulo cuando nos pidan la respuesta. Entonces tenemos la resultante aplicando el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿sí?
Vamos a nuestra calculadora y pues colocamos acá las componentes. 625.88, esto que va al cuadrado, más 303.8 al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada, nos queda 695.72 aproximadamente. Tenemos ya entonces el tamaño de la componente, o más bien dicho, el tamaño de la resultante, ¿no? Y lo que corresponde ahora es calcular el ángulo. Entonces tenemos la aplicación de la fórmula de la tangente inversa, ¿verdad? Recuerden la aplicación de la fórmula de la tangente inversa para calcular ángulos entre ángulos rectángulos. Colocamos ángulo igual a tangente inversa. En el numerador colocamos la componente vertical, o sea la componente en Y, o sea 303.8. En el denominador colocamos la componente horizontal, ¿sí? 625.88. Algo muy importante de notar acá es que como yo estoy trabajándolo como un simple triángulo, no le tengo que colocar el signo aquí debajo en el numerador, porque solamente lo estoy trabajando como un simple triángulo, ¿sí? Un simple triángulo rectángulo, ¿verdad? No hay que colocarle negativo cuando estamos trabajando los lados de un triángulo. Hacemos este cálculo por acá, entonces Shift tangente, la fracción 303.8 dividido 625.88. Calculamos ahí nuestro ángulo, ¿verdad? Solo revisando esto, vamos a ver. Sí, ahí estamos. Sería 25.89 aproximadamente. Ahí tenemos entonces. Ahora bien, muy importante, veamos que el ángulo que calculamos es precisamente el que está indicado en el diagrama, pero generalmente nos piden el ángulo desde la horizontal, ¿verdad? Es decir, ángulo en posición estándar, trabajando desde el eje X positivo. Entonces, trabajamos desde acá. ¿Cómo voy a indicar ese ángulo en posición estándar? Sería 180 menos lo que nos dio, porque como tenemos un ángulo acá, ¿verdad? Que serían suplementarios entre los dos, ¿verdad? Serían suplementarios porque dos ángulos suplementarios, la suma de ellos nos tiene que dar 180. Vamos a hacer la resta para clarificar un poquito más esto. El ángulo sería 180 menos 25.89 para que nos dé precisamente el ángulo medido desde la posición estándar, que sería 154.11. Muy bien, tenemos entonces a continuación que escribir la resultante, ¿sí? La respuesta. Resultante es igual a 695.72 newtons, que nos dio acá con el teorema de Pitágoras, 154.11, que sería el ángulo, ¿sí? Esto sería entonces con respecto a este ejercicio. Voy a reducir un poco esto para que se logre ver todo el proceso. Siempre que es posible, pues lo hago, ¿verdad? Que se mide todo el proceso para que quede un poquito más claro. Y pues voy indicando paso a paso qué fue lo que se llevó a cabo. Aquí nos dieron un diagrama, ¿verdad? De las fuerzas aplicadas a este perno. De estas tres tiene que salir una resultante, que por supuesto que es esta que calculamos acá, ¿sí? Para llevar a cabo ese cálculo, pues nuestra tablita, ¿verdad? Calculando las componentes de cada vector. Luego, por el teorema de Pitágoras, calculando la magnitud de la resultante. Con la fórmula de la tangente, pues calculamos el ángulo. Muy importante señalar que el ángulo está en esta posición, pero nosotros queremos una posición estándar, es decir, a partir de acá. Es por eso que yo le resté a 180, le resté el ángulo que me había dado de 25.89 grados. ¿Verdad? Entonces, eso sería con respecto al ángulo. Esa sería la resta que hice para poder indicar el ángulo medido desde la posición estándar. Y la respuesta, pues ya colocamos la magnitud del vector y su respectivo ángulo medido desde el eje X positivo o en posición estándar. Eso sería todo entonces con respecto a este ejercicio de cálculo de una suma de vectores por el método de componentes.